expositor de este panel, el doctor Sergio Cosentino, quien nos hablará sobre caducidad de instancia en la Jurisprudencia de Neuquén y la prioridad de los plazos. El doctor es juez laboral en la provincia de Neuquén desde el año 2015, ejerció la profesión como abogado liberal, fue también juez civil y comercial de la ciudad de Cipolletti, es profesor de la Cátedra de Derecho Social de la Universidad Nacional de Comahue desde el año 1994, es autor de diversos trabajos jurídicos y de libros publicados en la provincia de Neuquén. También se ha desempeñado como jurado del Consejo Nacional de la Magistratura en diversos concursos para elección de jueces y camaristas nacionales del trabajo. Doctor, le cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, antes que nada, gracias a la organización, gracias a Javier por la invitación para exponer. Después de escuchar cómo terminó el debate anterior, estoy seriamente tentado de cambiar de tema, pero me voy a ajustar, porque sobre lo que tengo que exponer tiene mucho que ver con esta cuestión de la perentoriedad de los plazos, la fatalidad, de dónde viene, a dónde nos lleva. Pero el tema que me propusieron es la caducidad de la instancia en su interpretación actual en el procedimiento civil y laboral en la provincia de Neuquén a la luz del proyecto de reforma que nos convoca. No necesito explicarles a ustedes qué es la caducidad de la instancia, ya lo tienen claro, pero en lo que a nosotros nos ocupa hoy es la interpretación que el Tribunal Superior de Justicia le ha dado al artículo 315 del Código Procesal en cuanto admitió el saneamiento automático por petición de la parte. Siempre me llamó la atención que especialmente la perentoriedad de los plazos y algunos institutos como el de la caducidad de la instancia, como el de la ratificación de la gestión procesal, producían unas consecuencias gravísimas, severísimas, que no se condicen con el incumplimiento, no tienen ninguna relación con el incumplimiento. Me puse a pensar, ¿en qué otros ámbitos del derecho el vencimiento de un plazo puede extinguir el derecho al patrimonio? Tuviera en debate en un juicio. ¿Y qué necesidad hay de que la sanción en la caducidad de la instancia sea la extinción del proceso con el consecuente borrado del efecto interruptivo de la prescripción que tuvo la demanda, que no pueda resolverse por otras vías que también sean adecuadas y que no tengan como consecuencia semejante gravamen? Porque en el fondo la caducidad de instancia es el instituto procesal más irritante para el ejercicio de la profesión. Yo soy juez, fui juez durante 15 años en total, si computo todos los periodos en que estuve y no estuve, aparte ejercí la profesión durante 12 años, y la caducidad de instancia es uno de los fantasmas que le sobrevuela todos los estudios, ¿no? Cuando tienen muchas causas, porque siempre es sorpresiva, ¿no? Tanto en el comentario del doctor Alvarado Belloso al Instituto de la Caducidad de Instancia en el proyecto, como algunos otros proyectos que circularon en los últimos 20 años de la reforma del Código Procesal, aparece la tentación de borrar la caducidad, ¿no? Es decir, de que desaparezca como instituto. Pero después de pensarlo un poco, uno se da cuenta de que en realidad no puede no existir la caducidad de la instancia, porque las cosas no pueden durar para siempre. Y acá viene una anécdota que me tocó a mí vivir, apenas era un abogado recién recibido que vine a vivir a la provincia de Neuquén y a trabajar en un estudio muy importante que tenía juicios en todos lados, desde Junín de los Andes, Panzapala, Cutrancó, Bariloche, Bahía Blanca, General Roca, y uno era uno de los abogados que le tocaba llevar la procuración, así que el fantasma más grande de todo eran los que somos actores, no se nos puede escapar este tema. Y de repente, controlando un día, los 1200 juicios que había que controlar, veo que en Bahía Blanca había un juicio que hacía 4 años que no tenía ningún movimiento y éramos demandados. Entonces dije, acusemos la caducidad de la instancia, llamo al corresponsal en Bahía Blanca y le digo, ¿por qué no acusamos la caducidad de la instancia acá? Ya la acusamos 4 veces. Y el juez dice que no está prevista la caducidad de la instancia en el proceso laboral, que entendía que el proceso era de oficio y que por lo tanto no podía caducar y que por lo tanto no hacía lugar a la caducidad. Y todos los años planteamos la caducidad, a ver si uno de ellos un día cambia de opinión.
Cuando me fui al estudio, el juicio ya llevaba 9 años de inmovilidad y 9 años de imposibilidad de cerrar el tema para el cliente, porque un día podrían aparecer los herederos. Es más, estoy pensando que hoy, 28 años después, podrían aparecer los herederos, desarchivar la causa y con el criterio de que no existe la caducidad de instancia, decir, venimos a continuar. Así que evidentemente la caducidad tiene que existir, porque las cosas no pueden durar para siempre. Lo que no tiene que existir es la sorpresa. Lo que no tiene que existir es el funcionamiento de un sistema en el que uno cae como si fuera una trampa no querida. Nadie la quiere la caducidad, pero ocurrió. Y como hay que servir al proceso, ocurrió. Entonces, por eso, cuando el Tribunal Superior de Justicia en la causa Pride acá interpretó que la petición de la parte actora antes de que se acuse la caducidad de instancia sanea, y no importa si se acusa sin consentir el acto. Y esto porque el 315 nuestro dice, la petición deberá formularse antes de consentir el solicitante cualquier actuación del tribunal, mientras que el 315 del Código Procesal Nacional decía del tribunal o de la parte. Entonces, como el nuestro no dice o de la parte, el Tribunal Superior interpretó que cuando el impulso lo produce la parte, entonces eso produce el saneamiento automático. Esto tiene una lógica y una razonabilidad, y es decir, si el demandado también supo que estaba operado el plazo de caducidad y no acusó, y permitió que el actor impulsara, pues entonces ahora tiene que soportar la consecuencia. En la interpretación, digamos, del Código Nacional, en la clásica interpretación del Instituto, lo que ocurría era que si el plazo había transcurrido, yo me sentaba tranquilo a ver cuándo iba a venir la próxima petición, porque entonces cuando intentaran impulsar, yo dentro de los 5 días y antes de consentir el acto de impulso iba a acusar la caducidad de la instancia que indefectivamente se habría producido. Bueno, nosotros tenemos esta interpretación que condice con los vientos que soplan hoy sobre la revisión de estos institutos, en los que pareciera que estas sanciones sorpresivas, porque en definitiva digo que la caducidad de la instancia es el más irritante de los institutos para los abogados, porque es el que con más claridad habitualmente deja expuesta la responsabilidad profesional. Porque salvo algún caso de laboratorio en el que la parte decide que lo va a dejar caducar, y dice, lo voy a dejar caducar porque en una de esas, si caduca la regulación del horario, esto lo voy a perder, ya me doy cuenta que lo voy a perder, así que prefiero que caduque, cosa rara, mejor desistir, porque si caduca, aparte voy a tener que pagar honorarios de un incidente de caducidad. En cambio, si desisto, voy a pagar honorarios regulados hasta el momento en que liquide. Pero bueno, salvo ese caso raro, que además es tan raro porque basta con mirar los incidentes de caducidad de instancia para ver que la gente no quiere dejar caducar, porque contestan los incidentes y dicen esta caducidad hay que rechazarla. Eso quiere decir, si yo contesto el incidente de caducidad diciendo que hay que rechazar la caducidad, que no quise que se produjera la caducidad, se está produciendo y está exponiendo mi responsabilidad profesional. Y la pregunta es, ¿por qué vamos a dejar que se produzca semejante consecuencia a partir de una inadvertencia? Yo pregunto, ¿por qué uno no multa? ¿Por qué no una pérdida o una disminución del derecho a cobrar honorarios? ¿Por qué una revisión o ponderar la conducta procesal al momento de la sentencia y generar algún tipo de compensación por culpa de la demora? ¿Por qué no algo menos grave que extinguir todo el derecho? Porque en la gran mayoría de los casos, la gran mayoría, si bien al borrarse el efecto interruptivo de la prescripción la parte puede promoverlo de nuevo, siempre se lo da prescripto, porque si prescribió no lo puede probar, o sí, lo podría probar de nuevo, pero se arriesga a la excepción de prescripción. Lo cierto es que yo estoy diciendo que no me importa que en el expediente estuviera en discusión todo el patrimonio de la persona, como no se sirvió al Dios proceso que demanda que no se venza un plazo, pierde todo. La pregunta es, ¿en qué otro ámbito del derecho un incumplimiento de esta naturaleza significa semejante consecuencia gravosa? No tiene explicación, más que si nos remontáramos a de dónde vienen los institutos procesales, de qué clase de mentalidad inquisitiva en el fondo vienen en que el proceso está primero para servir al proceso, a servirse a sí mismo, y como una segunda finalidad atendemos al derecho de las partes. Y por eso
también, si nos ponemos a mirar, descubrimos que todas las cosas de las que hablamos sobre la verdad material, la realización de la justicia, pareciera que dijera sí, pero si el principio de congruencia no va con eso, la rebeldía no va con eso, la cosa juzgada no va con eso, la negligencia en la prueba no va con eso, la caducidad de la instancia no va con eso, todas esas cosas son para servir al proceso. Y a la justicia o a la composición justa de lo que estamos discutiendo, no. Por eso yo soy un ferviente, apoyo fervientemente esta idea de revisar la perentoriedad de los plazos. Una hermana mía está casada hace 30 años con un abogado norteamericano, mi cuñado es un tipo macanudo, el padre también era abogado, muy destacado en Washington. Un día estaba de visita, estaba comiendo en su casa, ahora tiene 85 años, en aquel momento tenía 75 o 70, y recibe un llamado de teléfono de un cliente que le dice: los documentos que tenían que llegar mañana para la presentación de la demanda no van a llegar porque hay un paro de vuelos en Chicago. Lo escuché y él me comentó lo que pasaba. Llamó al juez por teléfono y le dijo: me llamó el cliente para decir que no llegan los documentos, ¿me puede dar 2 días más? Y el juez le dijo: bueno, llame ahora a la contraria y avísele que entonces el plazo va a ser el jueves. Y yo miraba así y pensaba, yo no lo puedo, así de fácil. Sí, es así. Y si el juez le hubiera dicho que no, y si me dice que no, hubiera ido a explicarle por qué es tan importante, y en una de esas me hubiera dicho que sí. Es decir, que acá, porque se vence el plazo, nada de fatal, no. Dice, no hay fatalidad en los plazos. Hay plazos. Si no los cumplo, el juez me puede decir que no los cumplí. Pero si yo le explico por qué no lo cumplí, qué pasa y cuál es la gravedad, me va a decir: ah, bueno, entonces sí. Es decir, discernimiento. Nosotros, en cambio, venimos con la espada de la justicia que dice: a mí no me importa de qué se trate. Yo se venció el plazo, corto cabezas y que sangren los patrimonios y las responsabilidades profesionales, porque acá no vamos a atender razones, salvo caso fortuito o fuerte valor, cosa que nunca vi, digamos. Salvo, sí, me acuerdo una vez también lo hacía tribunales en Buenos Aires y cortó la luz en un abogado desde el ascensor con un escrito que le vencía 2 primeras horas y me grita: por favor, corre con esto a presentarlo en esa mesa de entrada de allá. Y me lo pasó lleno de grasa, llegó lleno de grasa, yo corrí, llegué, volví hasta el ascensor, no lo habían sacado del ascensor al tipo todavía, le dije: no se preocupe, ya está, así que dice, ahora me puedo sentar. ¿Por qué? ¿Por qué eso? Porque si él hubiera dicho: mire, llegué 9:30 porque se quedó el ascensor, tiene una incidencia probatoria con oficio, ¿no?, para ver si eso es cierto o no es cierto, porque no tiene el juez la facultad de decir: la verdad que usted tiene razón. ¿Y cuántas veces vemos vencimientos que el cargo es de las 9:05 y uno dice 5 minutos? Y bueno, no hay ningún modo de aplicar discernimiento sobre la razonabilidad de esto. No, esto es fatal. Eso parece como una especie de novela de terror con la fatalidad. Tendría que ser pintada con gotas de sangre los artículos. Entonces, pero es cierto que la caducidad tiene que estar. Por eso el sistema que aplicó Río Negro en la reforma del Código, que es un sistema muy parecido al que propone la reforma, propone que el acuse de caducidad pueda suponer contestarlo diciendo que la parte quiere continuar con el proceso, por una única vez. Entonces, en ese caso, el juez dice: continúa el proceso. Por supuesto que si no contesto o me allano, se decreta la caducidad de la instancia. Pero si contesto y digo quiero que siga el proceso sigue, por una única vez. La próxima vez que se produzca de nuevo el vencimiento, ya es para decirle al abogado. Yo de todos modos pienso que es un avance, pero que en realidad tendríamos que buscar otro sistema de no la fatalidad o no las consecuencias que tienen los vencimientos de los plazos, y hacer algo mucho más acorde con los verdaderos finalidades que nosotros reconocemos que el proceso debiera perseguir, y no convertir estas sanciones en una cosa tan costosa. En el proceso laboral,
también tenemos una interpretación novedosa, y esto es muy importante porque el Tribunal Superior desde siempre se admitió la caducidad de instancia en el proceso laboral, se discutía si eran 3 meses porque era sumario, si era 6 meses porque era un procedimiento ordinario. Finalmente se impuso la idea de que el plazo es de 6 meses, lo que me parece correcto, pero a diferencia de lo que pasa con el procedimiento civil, en donde rige el principio dispositivo, en el procedimiento laboral, como el impulso es oficioso, se planteó la duda: ¿qué pasa cuando el expediente está sin impulso en el casillero y no lo impulsa ni el actor ni el tribunal? Nuestro Tribunal Superior resolvió en ya muchos precedentes que solo procede la caducidad de la instancia del procedimiento laboral cuando el expediente está paralizado por la inacción insustituible del actor. Es decir, porque no se puede continuar adelante porque el actor tiene que cumplir una actividad, una tarea, o una intimación, o la denuncia a un domicilio, o lo que fuere, que no puede ser sustituido por el tribunal. Ergo, no lo dice así, pero se deduce de eso, que si el expediente está parado y el próximo impulso podía ser dado de oficio por el tribunal, no está corriendo el plazo de caducidad de la instancia. Con ese criterio equiparó el estado procesal del expediente, que tiene una petición que está pendiente de contestación por el tribunal, al hecho de que el tribunal está en condiciones de dar un impulso de oficio. Entonces, en el procedimiento civil, si yo hago una petición, impulsé. Si la petición es impulsoria, porque tiende al dictado de la sentencia. Si el tribunal se toma meses para resolver esa petición, no está transcurriendo el plazo de caducidad, obviamente porque el expediente está impulsado. Falta la respuesta. En el procedimiento laboral, con esta doctrina el tribunal equiparó la posibilidad de que el expediente sea impulsado de oficio a que esté a despacho. Y a mi juicio no son la misma cosa. Porque cuando el expediente está a despacho, nadie más lo puede impulsar, porque hasta que no se resuelva el impulso que está pendiente, no puede haber un acto de continuación. Mientras que cuando el expediente está en el casillero, el que tiene la carga natural del impulso del proceso, que es el actor, no tiene ningún impedimento para impulsar. Por lo tanto, lo que no responde esta doctrina es, porque todos los casos que se resolvió, me imprimí hasta que me aburrí de imprimir porque hay cantidades, con lo cual evidentemente este es un instituto que se aplica y funciona. En todos se trataba de casos donde el vencimiento del plazo era ahí. Pero la pregunta es, ¿y el caso de Bahía Blanca? Si el expediente estuvo en el casillero 2, 3 años, 4, no digo en el casillero, ya paralizado, lo mandaron a archivo, estuvo 5, 6, 10 años, quedó paralizado. Y hoy, en nuestros archivos de paralizados, tenemos casos así. Están paralizados, porque no hubo movimiento. Pero el tribunal, si quería, podría hacer el acto de impulso que sigue. ¿Puedo venir después de 10 años y decir esto está vivo? Porque en realidad no hubo plazo de caducidad, porque el tribunal, si quería, podía impulsar. Porque acá entra en juego otra faceta que nunca se mira acá. Siempre lo miramos desde el ángulo de la responsabilidad profesional, de la pérdida del actor, de la consecuencia. Pero el derecho subjetivo del demandado de liberarse, el derecho de fondo me da plazos de prescripción por una cuestión de certeza y de seguridad jurídica, y resulta que por el solo hecho de que permanece viva una demanda que no se mueve en los estrados de los tribunales, el derecho se convirtió en imprescriptible. Si lo miramos desde el ángulo del derecho subjetivo, a mi juicio, al demandado le es inoponible que el impulso no lo hizo el actor y tampoco lo hizo el juzgado. Cuando haya pasado, cuando haya pasado el plazo de caducidad. En ese sentido, no comparto la idea del Tribunal Superior de esa doctrina, fundado justamente en esto, que no contempla la consecuencia y el derecho subjetivo del demandado para liberarse.
cuando han transcurrido en exceso y cuando hay un desinterés evidente, porque si han pasado años y nunca más nadie se acercó. En el caso de Bahía Blanca, el abogado se había muerto hace años y el actor también se había muerto hace años y nadie sabía más de la existencia, y acá había un demandado que nunca podía liberarse de la existencia de un pleito en su contra sin que lo obligaran a hacer algo que en realidad el código no lo manda, que es impulsar él. Con lo cual estoy forzando al demandado a la búsqueda de una sentencia que en una de esas le es adversa. Por eso, se me acabó el tiempo. Bueno, me puso 5 minutos, que ahora tiempo cumplido. Ahora falta que diga, por favor, cállese. Bueno, así que, ¿cómo? Su exposición caducó. Me caducó la instancia. Bueno, habría mucho más para decir, pero 15 minutos era todo lo que tenía, así que muchas gracias. Ahora le vamos a dar la palabra al doctor Jorge Pasquarelli, quien es abogado, actualmente ocupa el cargo de juez de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial Laboral de Minería de la Ciudad de Neuquén. Es magíster en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario, candidato a doctor en la misma universidad, diplomado en Derecho Judicial de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Se desempeña como docente en la Maestría de Derecho Procesal de la Facultad Nacional de Rosario y también como docente de las carreras de Derecho Internacional Público y Privado y Procesal de la Universidad Nacional del Comahue y la Universidad Católica de Salta en la delegación de Neuquén. Bueno, es extenso, doctor, le doy la palabra si no permite. Buenas tardes. En primer lugar, le quiero agradecer a Javiera por la invitación y por todo el esfuerzo, porque si no fuera por Javiera no estaríamos ahora acá charlando y discutiendo, ¿no? Muchas gracias por todo. Javiera armó el sumario, y creo que justamente después de la caducidad que puede llegar a resolver el doctor a favor o en contra, van a recurrir. Así que me dio el tema de la impugnación, para hablar de impugnación. Pero Sergio me dio que porque es el tema de impugnación y el código o el modelo de código, y a partir de lo que dijo, 3 reflexiones a la caducidad de instancia, ¿no? En Río Negro lo regula así y crea el incidente de caducidad de instancia, y lo que todos están desesperados es para pedir la caducidad del incidente de caducidad de instancia, ¿no? Que es la mejor manera de zafar el pedido de caducidad de la contraria. Creo que son 10 días. Una novedad de este proyecto, cuando regula la caducidad de instancia, es que hace desaparecer la regla del 3.12 de indivisibilidad de la estancia. Todos se olvidan de eso, pero cuando uno impulsa para todos. Ahora, si hay caducidad para uno, hay caducidad para todos, la instancia es única. El proyecto de Alvarado elimina eso y prevé la divisibilidad de la instancia, por lo tanto podría caducar para unos y no para otros. Queda la discusión abierta. Y en un momento Sergio decía de la imprescriptibilidad mientras el expediente está en letra, y es así con el Código Civil y Comercial ahora. En prescripción tenemos un artículo que nos dice que una vez iniciada la acción, el curso de la prescripción no corre y volverá, se tendrá por no interrumpida en caso de que se declare la caducidad de instancia. Mientras tanto, no hay prescripción tampoco. Bueno, pero decidas lo que decidas, van a recurrir, Sergio. Con este tema de la impugnación uno comienza por decir, o cuando trata de enseñar en clase, dice, o le digo a los chicos, impugnar, ustedes presten atención a qué atacan. Todo acto jurídico puede ser impugnado. Cada impugnación tiene una distinta ley, son distintas variantes del derecho a la acción. Y la semana pasada estaba dando una clase de medidas cautelares, entonces les dije esto mismo. Vean que están atacando y depende de qué ataquen, es el medio adecuado. Entonces les digo, la resolución que resuelve sobre una medida cautelar se dicta en la dicta parte y el juez analiza una serie de fundamentos si están o no están. Entonces, ¿mediante qué lo ataca? Y bueno, eso no tuvo sustanciación, es una providencia simple, mediante revocatoria, y saltaba otro chico y decía, no, pero en realidad eso está fundado, eso es una interlocutoria, por lo tanto por apelación, la revocatoria no va. Y otro le contestaba, podrá estar fundado como una interlocutoria, pero la interlocutoria siempre requiere la sustanciación y acá no la tiene. Y yo dije, ¿para qué me metí en este tema? No les puedo dar una solución coherente. ¿Cuál es la solución? La del Código de Río Negro, ¿no? Le aclara en el artículo 240 y algo y dice,
Contra la resolución que resuelve una medida cautelar procede reposición, apelación directa o apelación en subsidio, es decir, todo. ¿Por qué tuvo que hacer esta aclaración? Porque no es coherente el código con su redacción anterior. ¿Qué estamos atacando? La idea de elaborar un código, de pensarlo desde la teoría, y por lo tanto si decimos que todo acto jurídico puede ser impugnado, una de las variantes de la impugnación va a ser el recurso. Cuando hablamos de todo acto jurídico puede ser tanto de los particulares como de la autoridad, y cualquier autoridad, sea el poder administrativo, sea el poder constituyente, el legislativo o el judicial. Es decir, la impugnación, el concepto de impugnación comprende todo. Esa es la idea del artículo 553 de este código que va a reglamentar la impugnación. Ahora, cuando vamos hacia los recursos, a saber qué impugnamos, el medio que elegimos es solamente uno. El medio debe ser adecuado. Depende del objeto que atacamos, hay un medio para atacarlo. En nuestro sistema no aceptamos el recurso indiferente. Si esto es por casación, contra la sentencia de segunda instancia, procede el recurso de casación, no puedo plantear una revocatoria. Si planteo un recurso de nulidad extraordinario, no lo puedo fundar en la inaplicabilidad de ley. Nuestro sistema no acepta el recurso indiferente. Quizás habría recurso indiferente entre una aclaratoria y una reposición, pero no más allá de eso. Si se equivocan en el recurso, están perdidos. Esto es simplemente un ejemplo de cuáles son los medios para atacar los actos. Ahora, cuando ese acto es una resolución judicial, es un acto emitido por el órgano judicial en ejercicio de su función jurisdiccional, tenemos el recurso judicial. Si le prestamos atención, son todas distintas variantes del ejercicio del derecho de la acción. Siempre estamos accionando. Siempre estamos en el artículo 8 y en el 25 de la Convención Americana, ¿no? Recurso judicial efectivo. En este sentido, el 554 del Código enumera cuáles son estas vías de impugnación. Si ustedes me van siguiendo, esta filmina podría sacarle los números de artículos y simplemente es la teoría. Lo que estamos viendo en esta redacción es una teoría sistémica y coherente que se ha llevado a la legislación. Vamos a estar. Toda resolución judicial se puede impugnar y yo les decía que depende del tipo de resolución, procede cada recurso distinto. A los recursos siempre los clasificamos en ordinarios y extraordinarios, pero podríamos hacer una pirámide y decir hay recursos que están en la base y hay recursos que están más arriba. Los que están en la base, recursos basales, los que están enumerados acá, son los recursos ordinarios. ¿Por qué en la base? Porque proceden por cualquier causal. No me gustó la resolución de Sergio, la recurro. Por injusta, por ilegal, por lo que ustedes quieran decir y dicen un montón de cosas. Pero no hay una causal legalmente prevista. Y esa cuestión puede ser tanto de hecho como de derecho. Ahora, en esta pirámide, a medida que nos vamos hacia arriba, tenemos los recursos extraordinarios. Y en este caso, solamente se puede atacar algunas cuestiones, en general de derecho, excepcionalmente de hecho. ¿No? Ya es mucho más chico el ámbito. Y además, además la causal se debe elegir taxativamente. Si yo voy a recurrir la sentencia de Cámara, puedo ir por el recurso de inaplicabilidad de ley del artículo 15 de la ley 1406, fundado en los incisos A, B, C o D. Ahora, no puedo decir en ese recurso que la sentencia es incongruente. Eso es causal del artículo 18, recurso de nulidad extraordinario. ¿Sí? Solamente cuestiones de derecho y causales previstas taxativamente por la ley. Entonces, tenemos recursos basales y los que no lo son. El código se va a referir a los recursos basales, a la aclaratoria, a la reposición, reconsideración, apelación y nulidad. Es decir, los que proceden por cualquier causal y tanto por cuestiones de hecho o de derecho. Cuando se recurre, ¿qué es lo que se busca? Se busca el control. Un superior jerárquico al juez, excepcionalmente el mismo juez en la reconsideración, revise esa decisión.
Y el objetivo va a ser destruir esa decisión, ya sea pidiendo su anulación por ilegitimidad o su crítica por injusticia. Ayer lo nombró Alvarado Podetti, hay un trabajo de Podetti que trataba de los recursos, que él dice que los recursos responden a dos causales, ilegitimidad o injusticia. Los recursos basales comprenden esas dos causales. No me gustó la sentencia porque es injusta y la apelo y digo lo que quiero decir. Ahora, cuando un recurso responde a razones de legitimidad, es un recurso extraordinario. Está previsto o nace en interés de la ley, no de la justicia. El recurso de inaplicabilidad de ley, la ley 1406, es un recurso en interés de la ley, no de la justicia. Responde a razones de ilegitimidad, no a razones de justicia. Y si hay alguna causal de ilegitimidad, la consecuencia es la nulidad, no la crítica, la modificación, la revocación. Si tuviéramos más tiempo y quisiéramos trabajar cuáles son las razones para ese control, podríamos hacer esta enumeración. La regularidad del procedimiento previo a la sentencia, la motivación del juzgamiento acerca de los hechos, la apreciación de los medios de confirmación, la norma aplicada para resolver el caso, la constitucionalidad de dicha norma, etc. Si prestan atención a esta enumeración, que luego se repite en este proyecto para el recurso de apelación, nosotros, respecto a nuestro código, tendríamos que eliminar el primer inciso, ¿no? Con el llamamiento de autos para sentencia se purga todo lo anterior, por lo tanto, en la apelación o en otro recurso no puedo reclamar una irregularidad del procedimiento previo a la emisión de la sentencia. Distinta solución tiene este código, que sí lo prevé como causal del recurso de nulidad. ¿Qué juicios se hacen para un recurso? Obviamente hay dos juicios. Un juicio de admisibilidad, donde el recurso se admite o se deniega. Se admite o se deniega. Y un juicio de fundabilidad, ¿sí? Donde se hace lugar o se rechaza, procedente o improcedente. En el primer juicio de admisibilidad solamente se va a controlar si esa resolución puede ser o no objeto del recurso, si quien recurre tiene legitimación para hacerlo, el plazo y alguna formalidad propia de cada recurso, si hay un depósito, si hay que agotar una ley administrativa, lo que sea. ¿Qué efectos trae la concesión de un recurso, no? Primer juicio de admisibilidad, se declara admitido ese recurso. A partir de esa concesión, la regla es que todo recurso tiene efecto suspensivo. Excepcionalmente puede tener efecto no suspensivo. La crítica constantemente a esto es que si buscamos en cualquier ley, seguimos hablando del defecto devolutivo, del doble efecto, de esto, del otro. A ver, los efectos es suspensivo o no suspensivo. No hablemos más del efecto devolutivo, la jurisdicción no se le devuelve más a nadie, no hay más reyes acá ni nada de eso. La forma correcta de decirlo es suspensivo o no suspensivo. La regla de todo recurso es que el efecto es suspensivo. ¿Qué naturaleza jurídica tiene una sentencia sujeta a un recurso? Primero es un acto jurídico incompleto. Se dicta una sentencia, tenemos un acto jurídico procesal incompleto. Hay que notificarlo. Y una vez que lo notifiquen, que quede firme. Y ahí tengo un acto jurídico completo. Ahora, si lo notifico y es recurrido, es un acto jurídico sujeto a una condición resolutoria. Si se abre ese recurso y se modifica, ese acto jurídico va a caer. Como les estoy tratando de hablar muy rápido y decir cosas de teoría que están en el código. Quizás esto sea lo más difícil, pero si uno lo entiende mucho más claro. Todo el código está estructurado, o cuando uno enseña la materia, la teoría, a partir de hablar de presupuestos, ¿no? Los presupuestos son los requisitos para que algo sea o ocurra. Para que yo conteste una demanda, previamente me tienen que haber demandado, ¿no? Un presupuesto para la contestación de la demanda. Y entonces los podemos clasificar en supuestos, que son precedentes, el por qué estoy haciendo algo en el proceso, y que son consecuentes, para qué lo hago. Y a su vez los requisitos son los que suceden en el mismo acto, en el mismo momento que realizo este acto procesal. Esos requisitos pueden ser generales, intrínsecos, extrínsecos o específicos. Llevemos esto, que es pura teoría, a los recursos. ¿Por qué recurro?
porque la resolución de la caducidad de instancia la considero injusta. Ven que hay un acto precedente, en este caso una resolución de un juez de primera instancia, y solamente procede un recurso, que es la apelación. Ahora, si recurro a la sentencia de la Cámara porque es ilegítima, ¿por qué lo recurro? Por injusto, por ilegítimo. El acto precedente es una sentencia de Cámara, solamente procede un recurso de casación. Depende de que estoy atacando, es distinto el medio. ¿Qué busco? ¿Para qué lo hago? Cuando ustedes empiezan a atacar una sentencia, en general empiezan por causales de nulidad. ¿Por qué? Porque todo el código está estructurado por actos patrones. Un acto patrón es la demanda, un acto patrón es la contestación de la demanda. El código, ¿qué dice que tiene que tener? Un acto patrón es la sentencia, 163. Cuando ustedes comienzan a atacar una sentencia, lo que comparan es si la sentencia que tienen está bien hecha con ese acto patrón o no lo está. Todas esas son las causales de nulidad, porque si no es adecuado al acto patrón, es un acto ilegítimo. ¿Qué buscan? Que se anule la sentencia. Cuando ustedes apelan por falta de fundamentación, por incongruencia, por falta de firma del juez, están pidiendo la nulidad. ¿Qué buscan? ¿Cuál es el acto consecuente? La nulidad, que se haga de nuevo una sentencia. Ahora, cuando ustedes critican por injusticia, aplicó mal la responsabilidad objetiva del artículo 1113. En ese caso buscan la modificación, la revocación. ¿Qué buscan? Es el supuesto consecuente. Ahora, los requisitos. ¿Qué van a hacer en el momento de impugnar? Esos requisitos van a ser generales y están en todos los recursos. ¿Cuándo, cómo y dónde? Y algo contingente. Cada código lo va a regular de una manera distinta. ¿Cuándo le va a atravesar un plazo? ¿Cómo? En la audiencia, de forma verbal, por escrito interpongo, luego en otro escrito fundo. Sí, son requisitos que se deben cumplir en ese mismo momento. ¿Y dónde lo hago? En primera instancia, directamente en Cámara, ¿dónde? Y puede haber requisitos generales intrínsecos de algún recurso. Si apelo en el orden federal, a ver el monto del agravio, o si hago una casación, el monto del depósito. Y en cambio los requisitos específicos es lo que me va a dar las razones para triunfar, es decir, el juicio de admisibilidad. Si lleváramos todo esto y fuéramos analizando con esos presupuestos y requisitos cada recurso, es el método que toma el código para regularlos. Y así hace el análisis de la reconsideración, de la apelación, de la nulidad. A modo de ejemplo, simplemente le pongo ese, que es de todas las impugnaciones. Algo que en la práctica de pronto algunos lo tienen por la experiencia, por los años, que estoy viendo cuando hago un recurso, ahora está enumerado en un artículo. Bueno, simplemente me quedé en la parte general, le dejo los recursos en sí y les quise contar un poco las novedades de este código del Iberoamericano. Muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna acotación, alguna pregunta sobre los temas de exposición? Si yo voy a recurrir la sentencia de Cámara, puedo ir por el recurso de inaplicabilidad de ley del artículo 15 de la ley 1406, fundado en los incisos A, B, C o D. Ahora, no puedo decir en ese recurso que la sentencia es incongruente. Eso es causal del artículo 18, recurso de nulidad extraordinario. ¿Sí? Solamente cuestiones de derecho y causales previstas taxativamente por la ley. Entonces, tenemos recursos basales y los que no lo son. El código se va a referir a los recursos basales, a la aclaratoria, a la reposición, reconsideración, apelación y nulidad. Es decir, los que proceden por cualquier causal y tanto por cuestiones de hecho o de derecho. Cuando se recurre, ¿qué es lo que se busca? Se busca el control. Un superior jerárquico al juez, excepcionalmente el mismo juez en la reconsideración, revise esa decisión. Y el objetivo va a ser destruir esa decisión, ya sea pidiendo su anulación por ilegitimidad o su crítica por injusticia. Ayer lo nombró Alvarado Podetti, hay trabajo de Podetti, el Tratado de los Recursos, que él dice que los recursos responden a dos causales, ilegitimidad o injusticia.
Los recursos basales comprenden esas dos causales. No me gustó la sentencia porque es injusta y la apelo y digo lo que quiero decir. Ahora, cuando un recurso responde a razones de legitimidad, es un recurso extraordinario. Está previsto o nace en interés de la ley, no de la justicia. El recurso de inaplicabilidad de ley, la ley 1406, es un recurso en interés de la ley, no de la justicia. Responde a razones de ilegitimidad, no a razones de justicia. Y si hay alguna causal de ilegitimidad, la consecuencia es la nulidad, ¿sí? No la crítica, la modificación, la revocación. Si tuviéramos más tiempo y quisiéramos trabajar cuáles son las razones para ese control, podríamos hacer esta enumeración. La regularidad del procedimiento previo a la sentencia, la motivación del juzgamiento acerca de los hechos, la apreciación de los medios de confirmación, la norma aplicada para resolver el caso, la constitucionalidad de dicha norma, etc. Si prestan atención a esta enumeración, que luego se repite en este proyecto para el recurso de apelación, nosotros, respecto a nuestro código, tendríamos que eliminar el primer inciso, ¿no? Con el llamamiento de autos para sentencia se purga todo lo anterior, por lo tanto, en la apelación o en otro recurso no puedo reclamar una irregularidad del procedimiento previo a la emisión de la sentencia. Distinta solución tiene este código, que sí lo prevé como causal del recurso de nulidad. ¿Qué juicios se hacen para un recurso? Obviamente hay dos juicios. Un juicio de admisibilidad, donde el recurso se admite o se deniega. Se admite o se deniega. Y un juicio de fundabilidad, ¿sí? Donde se hace lugar o se rechaza, procedente o improcedente. En el primer juicio de admisibilidad solamente se va a controlar si esa resolución puede ser o no objeto del recurso, si quien recurre tiene legitimación para hacerlo, el plazo y alguna formalidad propia de cada recurso, si hay un depósito, si hay que agotar una vía administrativa, lo que sea. ¿Qué efectos trae la concesión de un recurso, no? Primer juicio de admisibilidad, se declara admitido ese recurso. A partir de esa concesión, la regla es que todo recurso tiene efecto suspensivo. Excepcionalmente puede tener efecto no suspensivo. La crítica constantemente a esto es que si buscamos en cualquier ley, seguimos hablando del defecto devolutivo, del doble efecto, de esto, del otro. A ver, los efectos es suspensivo o no suspensivo. No hablemos más del efecto devolutivo, la jurisdicción no se le devuelve más a nadie, no hay más reyes acá ni nada de eso. La forma correcta de decirlo es suspensivo o no suspensivo. La regla de todo recurso es que el efecto es suspensivo. ¿Qué naturaleza jurídica tiene una sentencia sujeta a un recurso? Primero es un acto jurídico incompleto. Se dicta una sentencia, tenemos un acto jurídico procesal incompleto. Hay que notificarlo. Y una vez que lo notifiquen, que quede firme. Y ahí tengo un acto jurídico completo. Ahora, si lo notifico y es recurrido, es un acto jurídico sujeto a una condición resolutoria. Si se abre ese recurso y se modifica, ese acto jurídico va a caer. Como les estoy tratando de hablar muy rápido y decir cosas de teoría que están en el código. Quizás esto debe ser lo más difícil, pero si uno lo entiende mucho más claro. Todo el código está estructurado, o cuando uno enseña la materia, la teoría, a partir de hablar de presupuestos, ¿no? Los presupuestos son los requisitos para que algo sea o ocurra. Para que yo conteste una demanda, previamente me tienen que haber demandado, ¿no? Un presupuesto para la contestación de la demanda. Y entonces los podemos clasificar en supuestos que son precedentes, el por qué estoy haciendo algo en el proceso, y que son consecuentes, para qué lo hago. Y a su vez los requisitos son los que suceden en el mismo acto, en el mismo momento que realizo este acto procesal. Y esos requisitos pueden ser generales, intrínsecos, extrínsecos o específicos. Llevemos esto, que es pura teoría, a los recursos. ¿Por qué recurro? Porque la resolución de la caducidad de instancia la considero injusta. Ven que hay un acto precedente, en este caso una resolución de un juez de primera instancia. Solamente procede un recurso, que es la apelación. Ahora, si recurro a la sentencia de la Cámara porque es ilegítima, ¿por qué lo recurro? Por injusto, por ilegítimo.
El acto presente es una sentencia de Cámara, solamente procede un recurso de casación. Depende que estoy atacando, es distinto el medio. ¿Qué busco? ¿Para qué lo hago? Cuando ustedes empiezan a atacar una sentencia, en general empiezan por causales de nulidad. ¿Por qué? Porque todo el código está estructurado por actos patrones. Un acto patrón es la demanda, un acto patrón es la contestación de la demanda. El código, ¿qué dice que tiene que tener? Un acto patrón es la sentencia, 163. Cuando ustedes comienzan a atacar una sentencia, lo que comparan es si la sentencia que tienen está bien hecha con ese acto patrón o no lo está. Todas esas son las causales de nulidad, porque si no es adecuado al acto patrón, es un acto ilegítimo. ¿Qué buscan? Que se anule la sentencia. Cuando ustedes apelan por falta de fundamentación, por incongruencia, por falta de firma del juez, están pidiendo la nulidad. ¿Qué buscan? ¿Cuál es el acto consecuente? La nulidad, que se haga de nuevo una sentencia. Ahora, cuando ustedes critican por injusticia, aplicó mal la responsabilidad objetiva del artículo 1113. En ese caso buscan la modificación, la revocación. ¿Qué buscan? Es el supuesto consecuente. Ahora, los requisitos, ¿qué van a hacer en el momento de impugnar? Esos requisitos van a ser generales y están en todos los recursos. ¿Cuándo, cómo y dónde? Y algo contingente, cada código lo va a regular de una manera distinta. ¿Cuándo le va a establecer un plazo? ¿Cómo? En la audiencia, de forma verbal, por escrito interpongo, luego en otro escrito fundo. Sí, son requisitos que se deben cumplir en ese mismo momento. ¿Y dónde lo hago? En primera instancia, directamente en Cámara, ¿dónde? Y puede haber requisitos generales intrínsecos de algún recurso. Si apelo en el orden federal, a ver el monto del agravio, o si hago una casación, el monto del depósito. Y en cambio los requisitos específicos es lo que me va a dar las razones para triunfar, es decir, el juicio de admisibilidad. Si lleváramos todo esto y fuéramos analizando con esos presupuestos y requisitos cada recurso, es el método que toma el código para regularlos. Y así hace el análisis, la reconsideración, de la apelación, de la nulidad. A modo de ejemplo, simplemente le pongo ese, que es de todas las impugnaciones. Algo que en la práctica de pronto algunos lo tienen por la experiencia, por los años, que estoy viendo cuando hago un recurso, ahora está enumerado en un artículo. Simplemente me quedé en la parte general, le dejo los recursos en sí y les quise contar un poco las novedades de este código del Iberoamericano. Muchas gracias.